El Instituto Mexicano de la Radio y Violeta Radio presentan. El papá la violentó. Mi mundo se cayó. Necesitaba que una mujer y que alguien me comprendiera y me apoyara. Mereces sanar y mereces estar bien y es posible. Hay vida después de la violencia sexual. Cuando acabo con la culpa, retomo mi vida, ¿no? Con mucha dignidad. Puedo alzar la voz y exigir la justicia. Somos guerreras. Rompiendo el silencio. Un programa de la Asociación para el Desarrollo de Personas Violadas, AC, ADIVAC. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Estamos en una nueva emisión del programa Rompiendo el Silencio de ADIVAC Radio. Y le voy a pasar la voz a mi querida Mariel. Acaban de escuchar la voz de Laura Martínez, directora de ADIVAC, quien hoy empieza dándonos la bienvenida a este bonito programa de Rompiendo el Silencio. Yo soy Mariel Roldán y les voy a estar acompañando en esta emisión. Les quiero recordar que tenemos 3 programas distintos, 3 versiones en este programa de Rompiendo el Silencio. Una de ellas es Te Escucho Sin Miedo, en donde invitamos a las y los colaboradores de ADIVAC a que nos cuenten cómo trabajan con el modelo especializado tanto de infancias como para personas adultas. También tenemos este otro programa que se llama Semillas de Cambio, en donde hablamos de la teoría y la reflexión para un futuro sin violencia sexual, y el del día de hoy, muy especial, que es Voces Guerreras. Este es uno de nuestros programas favoritos, Voces Guerreras, porque vienen las personas que han terminado su proceso terapéutico en ADIVAC. El día de hoy nos acompaña Isabel. Vamos a escuchar la voz de Isabel y van a ver qué bonito nos va a hablar, porque ya la conocemos un poco, ya pudimos platicar con ella. Y de principio vamos a escuchar un textito que ella nos regaló sobre sus deseos y esperanzas después de este trabajo que hizo en ADIVAC y de cómo está continuando su vida después de este proceso tan complejo que es con el tema de la violencia sexual. En un momento regresamos después de esta cápsula y seguimos conversando con Isabel. Rompiendo el silencio. Mirar desde la cúspide de una montaña. Así es mi sentir en este momento. Observarme con compasión, amor, admiración, orgullo. Ese recorrido del camino de mi vida. Todo el miedo que algún día estuvo conmigo. Sentir el abandono. Tanta tristeza. Dolor. Sufrimiento, sentirme extraviada, desolada. Hay una luz, hubo una luz, tal vez muy pequeña, que jamás me abandonó aquí dentro de mí. Esa lucecita me salvó, me guió, me acercó a las oportunidades para salir, crecer, sanar. Una de ellas es ADIVAC, quien hizo un menor tiempo en mi proceso de lo que yo no hubiera logrado hacer sola. Hoy aquí, donde me siento sobre esa montaña de libertad, de fuerza, agradecimiento, inspiración, sentido de vida. Me toca brindar y procuro hacerlo todos los días. En mi futuro veo tanto al compartir, alzar mi voz, mi experiencia, conocimiento, elevar mi sensibilidad, ayudando, como un día a mí me ayudaron. Sí se puede. Tengo una promesa conmigo misma: escribir mi libro, que lleva mucho propósito. Me debo muchas cosas. Quiero vivir, sentir, elegir, disfrutar, sanar, crear. Estoy en el camino.
Esa soy yo. Muchas gracias por estar acá con nosotras en Rompiendo el Silencio, este programa que se transmite en Luciérnagas 1350 AM a las 12 del día los viernes y en su repetición en Violeta Radio los días sábados. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Pues estoy súper emocionada. Emocionada al escucharme, porque ese texto vino de ahí del corazón, y también emocionada por estar aquí, sintiendo un reconocimiento después de haber vivido mi proceso y que ya pasó un poquito de tiempo y parecía que se me estaba olvidando, pero vino el universo y vinieron hoy las que aquí me acompañan a recordarme que vale, que todo ese proceso, que todo ese trabajo, que toda esa vivencia sigue viva. Y que eso es lo que me inspira, porque la verdad es que experiencias de crecimiento las tenemos todos los días, pero tener esas herramientas que Adivac dejó en mi vida, pues son las que me ayudan al día a día. Muchas gracias. ¿Cómo escuchas esto, Lau? Porque creo que es muy conmovedor escuchar el escrito que nos regala Isabel. Sí, pues lo que siempre te he comentado, ¿no? Aquí en el programa de radio, que es tu programa, gracias, Isabel, porque es una forma de poder transmitir nuestra experiencia de trabajo, pero en la voz de ustedes. Porque siempre para nosotras lo más importante es su voz, su experiencia, su reconocimiento de su cuerpo. Entonces al escucharte, así sí dan ganas de llorar, ¿no? Y da mucha emoción. Y es una gran paga de la vida, ¿no? Es como si la vida, en mi caso, me estuviera pagando algo en tu voz y en toda tu, no quiero decir superación, pero crecimiento, en todo tu crecimiento como persona. Y yo te agradezco que estés acá compartiendo con personas que nos van a escuchar, que te van a escuchar, y que ojalá y que esas personas pues se identifiquen también y quieran romper el silencio, que yo creo que es lo más importante. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que además hay una cosa bien linda, ¿no? Porque nos estás prometiendo ya un libro, Isabel. Entonces, ahí ya lo estás anunciando y esperamos pronto leer ese testimonio, esa novela autobiográfica, ¿no? Sí. Quiero decirles que ese libro, podría decirlo que lo tengo a la mitad, pero es una catarsis, porque precisamente lo comencé a escribir cuando estuve en mi proceso. Y lo que he querido, porque hoy son tantas las bendiciones, la alegría, la luz, la inspiración y la motivación que tengo en mi vida, que he querido reestructurarlo un poquito a manera de transmitir esa ilusión, transmitir esa esperanza, inspirar esa valentía, porque sí, o sea, yo que vengo de una experiencia así, que reconozco todo mi proceso, sé que no es fácil, pero también sé que cuando se libera uno de todo eso, o sea, ya se ven otro panorama, entonces, pues va para todos ustedes mi pronta experiencia. Esto sí hay que contagiarlo, ¿verdad? Sí, claro. Esto sí hay que contagiarlo. Sí. Gracias. Lo que sigue, sí. Muchas gracias. Y bueno, pues cuéntanos cómo llegaste a Adivac, cómo diste con Adivac y por qué eliges Adivac. Quiero platicarles que yo, cuando llego a Adivac, tenía yo 47 años. Jamás había escuchado hablar pero por una experiencia familiar de acudir al centro, a SECOSAM, que está en Santa María de la Ribera también, que es el centro de salud mental. El psiquiatra de ahí, un psiquiatra muy joven, me vio demasiado triste, demasiado abatida. Él percibió que yo, siendo un pilar en un hogar, estaba yo muy afectada, y se desenvolvió la conversación un poquito al grado de llegar a mi problema, que fue la violencia sexual. Y entonces pues él me dio el dato y me dijo, mira, está, y me dio el teléfono y puedes llamar. Entonces, claro que de ahí ya viene la parte de decir, pues sí quiero, sí lo necesito, quiero liberarme de todo este sufrimiento, de todo este dolor. Tardé para llamar, pero llamé, y siempre tuve la fortuna de que, así como llamé, me dieron la cita para la preconsulta, preentrevista, y tuve la fortuna de que mi terapeuta, que después llevó mi proceso, que es Denise, me hizo la entrevista, y me recuerdo mucho, así como en todo el largo de mi vida yo siempre andaba en búsqueda de algo que realmente me ayudara a sentir la sanación referida a la violencia sexual, porque realmente hoy entiendo que se requiere de una especialidad
Entonces, cuando, me acuerdo hasta haberle dicho a Denise, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo está? Le digo, ¿es una metodología? Y me dijo, sí. Dije, bueno, no sé del todo, no dimensiono del todo, pero sí muy esperanzada de que realmente, de encontrar lo que en ese momento yo estaba necesitando. Un consuelo a mi alma y un consuelo a mi ser, porque son ciclos de mucho sufrimiento que nos llevan a esa profundidad de ese dolor que está tan encerrado, ¿no? Y que estaba tan encerrado en mí. Entonces, sí, pareciera que fue tarde a los 47 años, pero no lo fue tanto, porque hoy la vida para mí está comenzando y para mí la edad hoy es un número. Claro, claro. Sí. Oye, Isabel, ¿y cuánto tiempo duró tu proceso ahí en Adivac? Fíjate que a mí mi proceso me tocó en la pandemia. Yo empecé mi proceso en el 2019, tenía 47 años, y mi proceso duró 4 años. 4 años. Tuvimos sesiones en línea y es un proceso que, o sea, no sé si en algún momento pueda o nos alcance porque tiempo para decir, o sea, es un proceso de 4 años, de segundos, de minutos, de días, de semanas, pero todo es una riqueza y todo es un crecimiento. Yo no olvido ninguna de las sesiones que tuvimos y de cómo entraba, cómo salía. O sea, todo fue un tesoro que se fue entrando en mí y al mismo tiempo ayudándome a sacar tanto dolor que traía. Entonces, 4 años fue el proceso, perdón. Pues nosotras siempre habíamos dicho que no íbamos a dar terapia en línea, pero las circunstancias nos orillaron a dar la terapia en línea. Y aprendimos. Yo creo que ustedes también aprendieron a expresar sus emociones. Y me gustaría mucho que nos pudieras compartir esa diferencia que hay entre trabajar en línea y trabajar en presencial. Sí, claro. Yo puedo decirles en este momento que yo siempre voy a preferir trabajar en presencial. Siempre lo voy a preferir independientemente de las cuestiones técnicas, porque a veces puede fallar la señal, el audio y cosas así. ¿Por qué? Porque para mí se mueven emociones muy importantes de toda una vida, de toda una experiencia. Entonces, el estar ahí con mis compañeras, porque al principio uno llega y todos no nos conocemos, pero en el propio proceso nos vamos haciendo amigas y después nos vamos haciendo hermanas y entonces todo lo que se vive en una sesión, desde que llegamos y nos saludamos y casi como ¿cómo vienes hoy? Y a veces no necesitamos hablar mucho, a veces cada una refleja lo que traemos y hay sesiones en las que pues se mueve tanto que se va uno con todo eso movido y a veces la recomendación de la terapeuta es lleguen y duerman, descansen, échese un bañito, todo lo que quieran hacer, consiéntanse, ¿no? Entonces realmente puedo reconocer que eso sí en línea es un poquito más, quizá la palabra correcta es que no se siente igual. O sea, hay una conexión muy importante estar viviéndolo así, mirándonos presencial desde la energía, desde los sentimientos, desde la terapia que toca en ese momento, la actividad que ustedes como terapeutas tienen destinados a todo. Es muchísimo que realmente se aprovecha, yo sí lo puedo decir, para mí aprovecharlo al máximo presencial. Qué bueno, qué bueno. Claro. Oye, Isabel, hace un ratito decías que tú no te olvidas de las dinámicas que viviste en esos 4 años. ¿Te acuerdas de algo, de alguna en particular? La verdad es que me acuerdo de todas y creo que por eso voy a escribir un libro. Quizás no tanto de las dinámicas, pero sí de todo lo que despertó. Pero, por ejemplo, a mí me encantó mucho, mucho una que casi fue como de las últimas, ¿no? Pero quiero compartirles antes de decir la dinámica que todo lo que yo fui viviendo en el propio proceso de Adivac me fue llenando de mucho valor y de mucho de ir como confrontando mis miedos y ir atreviéndome a muchas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que empecé a hacer en Adivac fue hacerme algunos tatuajes. Ahorita si me preguntan, ya perdí la cuenta de cuántos tatuajes. Unos tatuajes muy hermosos, muy sutiles, pero quiero decirles que mi grupo, pues acordamos entre los que estábamos ponerle ovejas negras. Entonces, mi grupo es Ovejas Negras y es uno de mis tatús. Yo sé que no me pueden ver porque aquí no hay cámara, pero aquí tengo mi ovejita negra, mira, Laura. ¡Oh, qué linda! Tengo mi ovejita negra. Y entonces me acuerdo que una dinámica bien preciosa en la que teníamos que hacer como una especie de uniforme de guerreras. Y entonces es utilizar nuestra creatividad y ponernos un nombre de guerreras. Entonces yo siempre me he dicho que yo, más que guerrera,
pues quiero ser una heroína, así como soy una fan de todo lo que es Marvel. Entonces también uno de mis tatuajes es de Marvel, del logo del Marvel. Pero me puse de nombre de guerrera, me puse Super Shine, súper brillante. Entonces casi todos mis tatus que por ahí traigo son estrellitas o todo lo que tiene que ver con universo, ¿no? Entonces esa dinámica me encantó mucho, o sea, el hacer todo mi vestuario, ponerme mi nombre, va por Isa, porque así me gusta que me digan Isa, entonces fui por mí. Claro. Nos contaste todo este contexto porque nos ibas a decir de la dinámica la dinámica es la de los vestuarios, ¿cierto? Sí. En ese vestuario era Super Shine. Shine. Ya. No había entendido bien, pero entonces se ponían un nombre del vestuario de guerreros. Sí, pero también es una dinámica para sentirse ellas seguras con ellas mismas y en un momento determinado poder confrontar al agresor o al violador. Es un proceso. Y entonces algunas se hacen como bandas, ¿no? Las dibujan. Y entonces ella, no sé, las otras compañeras, pero ella fue Marvel. Ajá, me puse Super Shine. Sí. Y eso es lo que les da la fuerza también para poder confrontar al violador y decirles lo que les hicieron, ¿no? O sea, sí reclamar y pues confrontar también, sacar la emoción. ¿Quieres comentar? Y que eso es muy sanador, lógico. Anoto que eso es casi al final de todo el proceso, en el que ya realmente estamos un poquito vaciadas de mucho dolor, porque yo creo que hoy lo veo así, ya en retrospectiva lo alcanzo a ver, que al fin proceso, como lo dice, vamos poquito a poquito, primero como agarrando esa confianza como grupo con el mismo grupo, después las dinámicas. Hay unas dinámicas preciosas de hacer un reconocimiento de nuestro árbol genealógico, de nuestra generación, de nuestro linaje. Sí, entonces eso, bueno, recalcar que es como de las últimas dinámicas, muy bella, me encantó porque sí se crea todo como de... Yo no quise hacerme como tal disfraz, capa, playerita, incluso en mi playera puse aquí enfrente una foto de cuando yo era niña, le mandé a personalizar una playera donde ponía aquí enfrente una foto de cuando yo era niña y en la parte de atrás una foto cuando yo, hoy Isabel. Entonces la crea uno desde lo que uno desea, de cómo nos vamos sintiendo, ¿no? Esa es una de las más bellísimas dinámicas o estas terapias que nos brindan las expertas, pero una que a mí iniciando me gustó muchísimo es revisar todo el patrón de la familia, de darnos cuenta cómo hay esa inconsciencia, porque yo quiero compartirles un poquito que mi experiencia fue en el núcleo familiar, o sea, yo tengo la violencia sexual en mi núcleo familiar, entonces a veces sí se tiene que revisar todo eso para entender los patrones de violencia en varios aspectos, entonces es como ir creando esa conciencia, ese conocimiento y también yo creo que algo que muy importante que a mí me ayudó mucho. Y cuando uno llega a DIVAC, creo que el principal, con lo que uno más es la vergüenza. Yo llegué cargada de vergüenza, porque sí, cuando se vive esa violencia, se siente que uno es la culpable. Exacto. No importa la edad que uno tenga. Yo viví una violencia sexual desde los 5 años a los 11. Y a pesar de que me digo yo, y como adulta me veo que era una niña, pero yo estaba llena de vergüenza y de culpa, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, decir, voy a estar en un grupo en donde en ese grupo hay, porque a mí cuando inició mi grupo, también inició con un varón, Sí. porque hacen grupos mixtos, o hay grupos mixtos, pero bueno, mi grupo fue a raíz, yo creo que ya bajando de gente, porque yo ya entiendo que cada quien tiene sus tiempos, yo quise, y a pesar de todo quise avanzar en mi proceso, porque me iba sintiendo, había veces que me sentía destrozada, pero había veces que me sentía cada día más fuerte, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho de que en esa metodología tengan esa dinámica de revisar a la familia. Yo creé una conciencia de que yo no soy culpable de lo que yo viví. Yo no soy culpable de lo que me hicieron, o sea. Entonces es un proceso, pero sí quiero decir que es una de las dinámicas muy bonitas, porque imagínense en 4 años que la terapeuta no trabajó con nosotros. Me gustaría también ahí agregar que yo también llegué preguntando, ¿y cuánto tiempo se va a tardar esto? Conforme fue avanzando, me di cuenta que tiene que ver con el trabajo personal de cada quien.
Entonces yo creo que hay quienes necesitamos más tiempo. Y algo importante también que me gustaría que nos comentaras es esos 4 años, ibas una vez a la semana, Sí. 2 horas. ¿Cómo lo viviste ese ir una vez a la semana por 4 años, ¿no? Y después ya no ir? ¿Cómo lo viviste? Sí, la verdad es que, como les decía, primero entramos como no nos conocemos nadie y después vamos haciendo esos vínculos porque hoy sé que la vulnerabilidad es un superpoder. Entonces, vulnerabilizarnos ante todas mis compañeras en ese momento, en esa experiencia en la que había sesiones en las que llorábamos todas, va haciéndose parte de mi vida, se fue haciendo parte de mi vida y cuando ya se va acercando esa parte de que ya vamos concluyendo esa metodología y ya nos falta y sigue esta actividad y esto y la ilusión de hasta del cierre, que qué vamos a hacer y cosas así, entonces sí se va sintiendo una cierta nostalgia, sí se va sintiendo un cierto hasta miedo, porque yo también decía, bueno, ya siento que hoy camino porque Adivac está conmigo, porque Denise está conmigo, porque mis compañeras están conmigo, pero después voy a caminar sola. O sea, sí es una parte muy importante en mi vida. Para mí es un parteaguas porque sé que yo soy una antes de Adivac y soy otra después de Adivac. Eres una heroína. Sí. Oye, Isabel, qué bueno que dices eso, que te concibes como una antes y otra después. ¿Cómo te podrías describir antes y cómo te podrías describir después de Adivac? Pues antes reconozco que la mayor parte de mi vida vivía en mucha depresión. Era una depresión ya muy severa y llena de mucho miedo. O sea, miedo. O sea, y ese miedo pues no me permitía hacer cosas. Pues sí, me paralizaba. Y aparte estaban afectadas muchas áreas. Por ejemplo, hoy lo veo así, la autoestima, la seguridad. Tu sexualidad. Sí, mi sexualidad, hasta mi núcleo familiar, porque muchas veces mi estado de ánimo impactaba mucho en mi propio entorno, ¿no? Entonces, pues así viví muchísimos años. Afortunadamente había esa lucecita que mencioné en esa, que no me dejaba rendirme. Y que sé que poco a poco me fue guiando o me llevó hacia llegar a las puertas de Adivac. Y empiezo a vivir mi proceso y sí debo de ser honesta conmigo y yo creo que muchos que han vivido su proceso y no han podido terminarlo por infinidad de razones me entenderán que hay veces que no quieres regresar. Exacto. Hay veces que no quieres regresar porque pues se movieron cosas que eran, o sea, yo les estoy avisando que esta experiencia de violencia sexual la vivía a la edad de entre 5 a 11 años. Entonces, cuando yo llego a mi proceso de Adivac tenía 47, pareciera que el miedo es el que dice, no, ya para qué, ¿no? O sea, ya para qué, ya. Pero había algo de mí que decía, es que merezco vivir diferente. Entonces dije, ay, todos los días me armaba de valor, pero había veces que decía, ay, es que hoy no quiero ir, ¿no? O sea, sí, claro, confieso que hay momentos en que se vive así, pero pues agarraba mi valentía o mi dolor, que también, o mi miedo, vámonos. Y ahí está, y terminábamos, y había veces que, y había otras sesiones en que salía yo inyectada de tanta ilusión y de tanta esperanza y de tanta fuerza. Entonces, pues sí, hoy yo creo, me encanta. Oye, Isa, antes de que nos digas cómo fue el después, me gustaría que mandáramos a un corte musical para dejar a la audiencia también que regrese con nosotros a escuchar cómo te fue en el después. Con una canción que tú misma nos sugeriste, que es esta canción de Creo en ti de Reik, y también la comentamos, regresando también la comentamos. Sí, claro. Así que, querida audiencia de Rompiendo el Silencio, tenemos mucho regresando de este corte musical, así que quédense con nosotras y volvemos en unos momentitos. Rompiendo el Silencio. Ya estamos aquí de vuelta en Rompiendo el Silencio. Nos acompaña Laura Martínez, directora de Adivac, como conductora, y también Isabel. El día de hoy estamos acá justo celebrando de muchas maneras la voz de Isabel. Y antes del corte, ella quedó que nos iba a hablar, ya nos estaba hablando, yo le interrumpí para que nos dejara un poco picadas con cómo fue el después de Adivac y también de su cancioncita. Bueno, quiero platicarles que esa canción, pues para mí es muy simbólica porque creo en ti, me la dedico con toda el alma
La canté en mi cierre, así a capela. Y me encanta mucho la última frase que dice que ya no hay fantasmas, ¿no? Se fueron los fantasmas, ¿no? Entonces, pues la vida sigue y también nos lo dicen en Adivac, que el hecho de que hayamos tomado nuestro proceso no quiere decir que las experiencias se terminaron, al contrario, hoy ya no le digo problemas. Gracias también a Adivac, hoy digo que son desafíos, ¿no? Entonces, aquí estoy, esta heroína es super shine. Isabel, aquí está, tratando de encontrar el aprendizaje en el día a día, ¿no? Pero quiero decirles y narrarles algo bellísimo que de las muchas cosas que viví en Adivac, yo les decía que ese antes, pues llena de miedo, llena de tristeza, ¿no? Y en el después me dije, uno de mis sueños era manejar una motocicleta. Wow. Una motocicleta. De Me verdad. encanta el tipo chopper, sí. Y entonces, pues sí, claro que me pregunté, ¿y voy a poder? Y sí, y un día me dije, sí quiero, sí. Hay una dinámica preciosa, perdonen que interrumpa ese pedacito ahorita, pero hay una dinámica preciosa en la que le regalamos a nuestra niña, Isabel, y también nos regalamos a nosotras, un regalo especial, ¿no? Ese es mi regalo especial. Me regalé una motocicleta, no sabía circularla, nada más tomé un tutorial de YouTube, me la regalé y pues empecé. O sea, les comparto que ahí en mi unidad del estacionamiento de abajo, ese estacionamiento, ahí se puede dar unas vueltecitas y ahí empecé y poco a poco a salir a las avenidas. Pero lo más grandioso para mí fue llegar a Adivac con mi motocicleta. Con la moto. Sí, fue lo más grandioso porque me acuerdo que ese día llegué temblando a mi sesión y estaba mi terapeuta Denise y les platiqué. Yo recuerdo mi voz temblorosa, pero de una emoción de haber trascendido un miedo del que pensé que no me iba a atrever, ¿no? Y ahí ando en mi motocicleta. Wow. Y muy orgullosa de saber que pude vencer y trascender esos miedos y decir, sí puedo. Y son de las grandes cosas que el después de Adivac me dejó a mí. El decir ahora, ese impulso de sí puedo. Isa nos trajo un dibujo que le hicieron de ella con su supermoto. Ustedes no lo pueden ver, pero es un dibujo a lápiz a lápiz, está hermoso. Y está ella junto a su moto. Yo le decía hace rato, ¿y pesan? Y me dice, sí pesa. Y pues se ve hiper feliz y yo estoy admirada de que manejes una moto de ese tamaño. Y con un tutorial. Y con un tutorial. Ya me imagino a tus vecinos y a tus vecinas, ¿no? O sea, sí. Isabel, y si ustedes ven a Isabel, cómo es físicamente, delgadita, ¿no? Y con una moto así, ¡wow! Entonces, pues todo en la vida se puede, ¿no? Y se puede superar. Sí, se puede superar y hoy ver hacia allá, hacia cuando esa Isabel llegó a Adivac y hoy verla cuando ya lleva casi 3 años de su cierre y sentir como ese texto que escribí con todo mi corazón en agradecimiento a lo que Adivac hizo por mí. Me lo recuerda todos los días porque la mayoría de veces procuro. La circulo solo si voy más lejos, pero ahí ando toda protegida. Me gusta mucho. Soy muy responsable en ese aspecto de la protección y del reglamento. Pero me siento fuerte. Trepada en mi motocicleta, me siento libre. Y encuerada. Oigan, ya que Laura dijo, les voy a platicar una anécdota increíble de eso. Pues resulta que después del sueño de tener la motocicleta y ya poderla rodar, y luego me fui a 2 pequeñas rodadas, una al aeropuerto de Santa Lucía y otra por allá, una cascadita que está en el estado. Increíble, hice un video por ahí circulando en la rodada y cada que yo siento esos bajones, porque sí, las emociones las tenemos al día a día arriba abajo, pues eso me inyecta a mí mucho. Pero quiero platicarles que otro gran desafío para mí era subirme a mi motocicleta con un shortcito. Eso es una locura porque eso sí tiene que ver con mi sexualidad. Y ustedes saben que sexualidad es un tema completo de nuestro cuerpo. Entonces yo dije,
es que yo quiero subirme con mi chorcito de mezclilla, mis botas y mis protecciones y una chamarrita de piel. Era como quizás una imagen que yo tenía de esa Isa. Pues tengo una cabellera larga. Sí, muy bonita. Entonces me armé un casco que le puse trenzas, ese yo se los puse, entonces me ven ahí. Y les voy a platicar que el día que quise hacerlo, porque ya lo hice, y que me puse mi chorcito y me salí de mi casa, su casa de ustedes, y decía, ay, todo el mundo me va. Y es que sí, me sentía y me veía sexy, ¿eh? Entonces, pero creo que es como de las cosas que también me aprendí ahí en Adivac, ¿no? De lo valioso que es el que yo haga lo que quiera hacer, ¿no? Y que yo no me he visto absolutamente para nadie más que para mí. Y a mi edad, Claro. la edad es un número, hoy tengo 53 años orgullosamente y me encanta vestir. Y pues sí, a lo mejor otra de las cosas que aprendemos también ahí, que creamos conciencia, es decir, de tener la precaución de, pues hay lugares o hay momentos para todo, ¿no? Pero somos libres. Hoy sé que soy libre y esta metodología que tomé ahí, este proceso que yo viví ahí, me dio esa seguridad. Entonces, pues hasta ahí llegaría. No me subiría en bikini. Oye, Isabel, ahora que estás diciendo de todas estas cosas que fueron cambiando en el antes y en el después, pues está el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, de cómo incluso vestías, ¿no? De cómo querías lucir, ¿no? Y del Sentirte cuerpo. libre del cuerpo. ¿Qué otro par de cosas que nos pudieras compartir que cambiaron a lo largo de este proceso? La verdad es que me digo yo, y creo que Isabel, antes de Adivac, no estaría aquí sentada. O sea, sé que cambió mi autoestima, cambió mi seguridad, cambiaron mis sueños. Sí se reestructuraron muchísimas cosas en mi entorno. Con esto quiero decir que, pues sí, tomé decisiones importantes para mí, como el decir, distinguir la violencia. A lo mejor ya lo tengo claro en qué sentido. Cuando se vive la violencia sexual, afecta en la persona, ¿no? Yo podía permitir ese machismo invisible que a veces anda por ahí flotando en algunas áreas, pero todo eso podría yo decir que me ayudó a Adivac a distinguirlo y fui tomando decisiones para mi bien personal. Y si el bien personal implicaba después de 26 años divorciarme, pues lo tuve que hacer porque yo estaba en una búsqueda de una paz y una tranquilidad que merecía. Y otra de las cosas que logré distinguir que cambiaron en mí fue exactamente el merecimiento, ¿no? El saberme merecedora de lo que yo quiera hacer. De lo que tú Y quieras. también abierta a recibir, porque hay muchas cosas que la violencia sexual destruye y así continúa la vida. Entonces hoy sé que haber vivido mi proceso me ayudó a reconstruir. Muchas gracias, Isa. Muy bueno, ya del principio te preguntábamos cómo llegaste. Llegas a través del Secosam, hay una recomendación, pero ¿qué te animó? O sea, ya para ir dándole un cierrecito, ¿qué fue lo que te animó? Siendo honesta conmigo, el sufrimiento. O sea, era un sufrimiento, ya compartí un poquito desde cuándo viene esta historia de violencia sexual en mi vida. Y toda la vida, todo lo que fue el resto de mi vida era un sufrimiento de pesadillas, de miedos. Estaba sobreviviendo y se hace más difícil todo porque traía yo una carga así, sentía yo un costal. Entonces sí, reconozco que ya no quería yo vivir así. Claro. Ya no quería yo vivir así. Quería algo diferente en mi vida. Quería sentirme libre de toda esa carga de dolor y de sufrimiento y de miedos y de tristeza. Y sí, por supuesto que uno llega a ese espacio seguro. Y llegué a Adivac. Es un lugar en donde se puede trabajar con todo eso. Se puede uno vaciar, se puede uno Abrirse totalmente. abrirse, Como sí. un libro, ¿no? Es o sea, y lo llegamos a decir en el grupo de nosotros, es mi lugar seguro. Mi lugar seguro para, o sea, no me sentía juzgada ni señalada, ni que estás exagerando con esto que estás. O sea, yo recuerdo de verdad haberme dado permiso de unas crisis. Yo he llorado toda mi vida a raíz de esa vivencia y hoy ya no lloro porque antes lloraba hasta cuando lo platicaba, pero el espacio para poder expresar, llorar, gritar, reclamar, pues entendí que cuando viví ya todo eso, que yo fui la primera que dije, quiero vivir este proceso porque merezco ser libre y porque hay una esperanza, sentía una esperanza, ¿no?
sé que esto que yo viví no puede arreglarse en 1 a 10 sesiones, no sé. Yo también sabía que lo que yo estaba sintiendo no iba a quedar en 1 o 2, 3 sesiones, a pesar que ya había tomado otro tipo de psicología, y por eso quiero recalcar o remarcar que a mí Adivac vino a hacer el trabajo preciso. ¿Por qué? Porque Adivac tiene la especialidad en la sanación de la violencia sexual. Entonces sí lo sentí, hoy lo siento en mi vida, porque hoy me siento libre, me siento ligera, me siento, ya las cuestiones que se presentan al día a día ya no me, pues ya hasta ni siquiera me intimidan. Qué valiente, ¿verdad? Sí. También se lo debo a Adivac, ¿no? Entonces, Pues, yo así. creo que ahorita Mariel se da cuenta cuando decimos, las compañeras psicólogas, cuando Denise hablaba también, decía su experiencia sobre el trabajo en Adivac. Ella decía que cambian totalmente, ¿no? Que llegan con los ojos muy tristes, agachadas, y las ves que salen con la vida, ¿no? Con vida, con sus ojos brillosos, ¿no? Y eso es lo que ahora vemos en ti. A mí me gustaría que le pudieras mandar un mensaje a esas personas que no han podido romper el silencio. ¿Qué te gustaría decirles a esas personas que todavía no han encontrado su momento para hablarlo, ¿no? Porque sí es necesario tener como un momento para poderlo expresar. ¿Qué te gustaría decirles a esas compañeras o compañeros, ¿no? Sí, claro. Antes que nada quiero hacer esta mención. La violencia sexual no tiene medida. No tiene medida, o sea, es igual de dolorosa, de traumática, de destructiva, ya sea un tocamiento, ya sea y esto se los puedo decir de mi experiencia y de mi entorno también, porque son cadenas tristemente que a veces se repiten, ¿no? Pero quiero decirles que tenemos un libre albedrío y tenemos el derecho a ser libres y sentirnos libres y a ser felices, o sea, no venimos a este plano solo a sufrir. Y bueno, nadie elige la violencia sexual. Claro. Pero si ya tuvimos la tristeza de haberla vivido, la injusticia de haberla vivido, se puede vivir diferente. Entonces, con todo mi corazón, les invito a que se den la oportunidad de conocer la metodología de Adivac. Y que aparte que saben que a mí que me encanta, y sí lo quiero decir, yo no sé si se puede decir, pero lo quiero decir. Yo ponía de pretexto un poco la economía, porque fui madre, estaba en el hogar, en la casa, entonces decía, es que, ¿cómo voy a tener para solventar cada 8 días? Pero ¿qué creen? En eso Adivac tiene flexibilidad. No le digan a nadie que les dije. Pero son muy sensibles a realmente ayudar por ayudar, ¿no? Entonces, pero yo sí puedo decir que fui de las ayudadas, en las que tuve esa flexibilidad de comprensión y sí, porque decimos, oye, si gastamos para una golosina, si gastamos para a veces para el cotorreo y todo, ¿por qué no? Hoy yo me siento que invertí en una carrera profesional, porque así me sentí el día de mi cierre, graduada, liberada, sanada, construida, renovada. Entonces, por supuesto que yo le quedé a deber a Adivac, porque a la hora que ya lo ves hacia atrás, sientes que lo que tú diste, le quedas debiendo con lo que Adivac le dio a mi vida. Entonces, en el momento que ustedes sientan ese deseo de sentirse diferentes, no lo duden. Van a encontrar el lugar seguro ahí en Adivac. Y solo ser valientes, porque sí hay momentos en que quiere uno tirar la toalla, pero hoy que les digo que me siento diferente, que vale la pena y la vale con todo el corazón. Entonces, y tienes derecho a alzar la voz. Tu vida vale. Tu esencia de mujer, de ser, de persona, de hombre, vale. Entonces, a veces lo tenemos que rescatar nosotros y sí podemos y Adivac nos ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa, por todas estas palabras también que le dedicas a la audiencia, porque creo, y yo te lo voy a decir también porque ya me siento parte de Adivac, Sí, ya es. que no estás en deuda con Adivac, que eres una promotora también de la no violencia sexual, ¿no? Que por supuesto seguramente como nos cuentas te dio muchísimo el proceso ahí, pero tú también creo que das mucho prestando a lo mejor esta voz que vienes a compartir, ¿no? Con todo lo que tú haces, con el libro que quieres escribir, así que creo que no le debes nada a nadie, ¿no? O sea, el agradecimiento yo creo que
Laura también lo recibe muchísimo, pero no le debes nada a nadie, ¿no? Y muchas gracias por estar acá, por compartirnos este testimonio. Y finalmente, yo prometí que ya era lo último, pero cuéntanos cómo surge el libro. O sea, ya para qué. Y yo precisamente me quiero quedar porque es tanto lo que hay ahí, imagínense 4 años y aparte mi vivencia de toda una vida. Pero quiero platicarles que, y mire, voy a dar una primicia porque esto sí siempre he estado segura de eso. El título que quiero poner al libro se llama Sálvame. Y el libro tiene la intención, el objetivo es de una prevención de la violencia sexual, cuidar a los niños y a las niñas. Y también que si ya nos tocó vivir la experiencia de la violencia sexual, podamos buscar esos caminos, esas herramientas que nos ayuden a sanarnos, porque tenemos derecho a ser felices. Claro. Entonces, esos son los 2 objetivos y repito, así lo quiero llamar, sálvame. Sálvame porque yo sentía que mi niña me estaba gritando eso a mí, sálvame. Merezco ser libre, merezco vivir con amor, merezco vivir con esa luz que hay en mí. Entonces, eso es lo que quiero hacer con este libro, Mariel. Muchas gracias por compartirnos y bueno, esperamos leerte prontamente y que además sea parte de este proceso continuado, ¿no? Que tú agarraste el toro por los cuernos o la motocicleta por el manubrio y sigues en este proceso. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias por estar acá. Laura, también muchas gracias por estar en la coconducción de este programa Rompiendo el Silencio, ¿no? En su versión Voces Guerreras. El día de hoy estuvimos con la voz de Isabel, que nos hizo el favor de estar acá con nosotras. Y pues quiero decirles a las personas que nos están escuchando, que escucharon nuestras vocecitas ahí acompañándoles, que si quieren ponerse en contacto con la asociación, con Adivac, nos pueden encontrar en las redes sociales oficiales de Adivac, Facebook, YouTube, X, o también nos pueden encontrar en el teléfono 55 56 82 79 69 o en el WhatsApp 55 30 87 90 27. Por correo electrónico también nos encuentran en adivac@adivac.org. Ahí nos pueden encontrar si se quieren formar, también para ser especialistas en el trabajo con la violencia sexual. También esperamos convencer a Laura de que vuelva a lanzar el diplomado para el trabajo especializado con la violencia sexual. Si han vivido alguna de estas experiencias y están listas para trabajar en este tema, como también pues nos han invitado, ¿no? Nos ha invitado Isabel el día de hoy a que nos acerquemos. También nos pueden contactar por todas esas vías. Si quieren volver a escuchar este programa, nos van a encontrar en YouTube y en el Spotify como Adivac Radio. Y les invitamos a que nos sigan sintonizando los viernes en Luciérnagas 1350 de AM, los viernes a las 12 del día, y por Violeta Radio en nuestra retransmisión los días sábados. Este programa llega a ustedes por una colaboración entre Adivac y el Instituto Mexicano de la Radio, pero también respaldados por Violeta Radio. El día de hoy agradecemos a Laura Martínez, que está por acá y que nos quiere decir algo para despedir este hermoso programa, que es directora de Adivac. Laura, ¿qué nos quieres decir para terminar? También quería mencionar que los viernes es el programa en Imer y que pueden escucharlo, lo vuelven a retransmitir a las 20 horas ese mismo día y luego en la madrugada a las 5 de la mañana lo vuelven a retransmitir. Exacto, si andan ahí despiertillos que traen el insomnio, nos pueden escuchar en la madrugada a las 4 o 5 de la mañana, me parece que se retransmite en Imer. Y si prefieren escucharnos en el tráfico de esta hermosa ciudad, nos pueden sintonizar desde el Spotify, ahí se quedan todos nuestros programas grabados. Este programa, como ya les decía, pues es gracias a este acuerdo entre Adivac y el Instituto Mexicano de la Radio. Nuestro respaldo es de Violeta Radio y participamos acá en este programa David López, Marta Godínez, Sandra Vázquez, Marisol Priego en el apoyo a la producción. Detrás de los controles en esta ocasión tenemos a Marisol Priego nuevamente y a Gabriel García. En la producción, igualmente Gabriel García, porque él hace de todo en este programa, está por todos lados. Y yo soy Mariel Roldán y el día de hoy les estuve acompañando. Nos vemos la próxima semana. Esta fue una colaboración de Adivac y Violeta Radio con el Instituto Mexicano de la Radio para Luciérnagas 1350. Rompiendo el silencio.